¿Por qué es relevante la reforma para nosotros hoy? ¿Por qué los pastores quieren que ustedes conozcan esta historia? ¿Por qué esto es importante? En primer lugar, este tema es relevante porque las diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico siguen siendo tan irreconciliables como en los días de la reforma. La reforma no ha terminado, hermanos. Las diferencias siguen siendo tan irreconciliables como hace 5 siglos. Y créanme, yo estoy consciente del hecho de que a muchos puede que no le parezca políticamente correcto hablar de ese modo en un momento en que la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Evangélica parecen estar enfrentando un enemigo común en el humanismo secularista. Y de verdad que damos muchas gracias al Señor de que un gran grupo de ciudadanos en nuestra nación y en otros países de América Latina, independientemente de sus credos religiosos, estén levantando su voz para frenar el avance de esta agenda inmoral que este humanismo secularista pretende imponernos a la fuerza. Qué bueno, pero cuidado, hermanos. Cuidado, hermanos, porque si en esa batalla moral dejamos de defender el evangelio y proclamarlo con tal claridad que deje en evidencia las falsas doctrinas del catolicismo romano, la medicina será peor que la enfermedad. Tenemos que reconocer que el hombre está muerto espiritualmente y que él puede ser salvo solamente por medio de una obra sobrenatural del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Tenemos que reconocer que el hombre está depravado. Si él va a recibir a Cristo, él va a recibir a Cristo por causa de una obra sobrenatural del Espíritu Santo que demuestra el poder de Dios como la misma creación del universo. De verdad, se requiere más del poder de Dios para salvar a un hombre que crear un universo. Porque Dios creó al mundo ex nihilo, de la nada. Creó el universo. Pero para tomar un hombre corrupto, depravado y recrear al hombre a la imagen de Jesús, poder. Y es un poder que el hombre no puede generar. Lo que necesitamos en el día de hoy en Perú y en el mundo son hombres que no confían y mujeres que no confían en el brazo de la carne, métodos, sino personas que confían en el Evangelio de Jesucristo. Si yo me paro con una Biblia abierta y yo predico acerca del pecado, y yo predico acerca del juicio, y yo predico la cruz correctamente, Cristo muriendo bajo la ira de Dios, si predico la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y si doy un llamado de arrepentimiento y fe, Dios va a salvar. Él va a edificar a su iglesia. Él va a hacer una obra. Debemos dejar a un lado todas estas cosas y predicar las Escrituras. Cuando el evangelio es comprometido, se pone en juego la salvación eterna de las almas. Se pone en juego la salud y permanencia de la iglesia, y las distorsiones que provocaron la reforma en el siglo XVI permanecen hoy en el catolicismo romano como hace 5 siglos. La iglesia católica es irreformable por su propia doctrina. Solo tenemos que leer el catecismo que la Iglesia Católica publicó en 1994, el último, para ver cómo el catolicismo continúa sosteniendo la infalibilidad papal, que por cierto algunos dicen, pero la Iglesia Católica ha cambiado mucho después de Lutero. Sí, se ha puesto peor. Se ha puesto peor porque en el tiempo de Lutero todavía no se había decretado la doctrina de la infalibilidad papal. Eso se hizo en el Concilio Vaticano I en el año 1871.
Todavía no se había decretado la doctrina de la ascensión de María al cielo. Eso fue después de Lutero. Se ha puesto peor. Todo eso sigue igual. La doctrina de los sacramentos como medios de gracia, la posición de la Virgen María como corredentora con Cristo, entre muchas otras distorsiones del cristianismo bíblico. Este catecismo enseña, y cito, que por medio de su intercesión María continúa trayéndonos el don de la vida eterna. Por lo tanto, la bendita Virgen es invocada en la iglesia bajo los títulos de abogada, ayudadora, benefactora y mediadora. Eso no ha cambiado. En un manual escrito para los sacerdotes dice que María, al entrar en el sacrificio de su divino Hijo a favor de los hombres, hace expiación por los pecados de los hombres. La Iglesia Católica continúa aceptando la declaración del Concilio de Trento, que no fue otra cosa que un concilio de contrarreforma. Un concilio que niega abiertamente la doctrina de la justificación por la fe. Dice en el canon número 9 del concilio, escuchen esto: si alguno dijere que el pecador se justifica con la fe sola, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación. Si alguien dice eso, y que de ningún modo es necesario que uno mismo se prepare y se disponga con el movimiento de su voluntad para ser justificado, que sea anatema. Hermanos, eso es exactamente lo que el Nuevo Testamento enseña con respecto a la justificación, lo que ellos están negando ahí. Que todo lo que Dios requiere del pecador es que abrace a Cristo por la fe. Pero esta doctrina del Evangelio es declarada un anatema por la Iglesia Católica Romana. Y el Señor sabe que no decimos esto por falta de amor por los católicos o por querer generar animadversión contra los católicos. Todo lo contrario. Hermanos, es precisamente porque les amamos que nosotros deseamos de todo corazón que el Espíritu Santo les ilumine el entendimiento para que ellos puedan dejar a un lado toda doctrina humana que les impide abrazar el verdadero evangelio de la gracia de Dios en Cristo, del cual hemos sido hechos partícipes por medio de la fe sola. En el año 2017 nosotros celebramos los 500 años del inicio de la Reforma Protestante. En aquella ocasión, cuando Martín Lutero logró escribir sus 95 tesis para protestar en contra del perdón de pecados de acuerdo a la venta de indulgencias. Esas 95 tesis fueron traducidas a diferentes idiomas y recorrieron Europa. Pero ahora, en esta ocasión, del año 2021, nosotros estamos celebrando 500 años otra vez, pero de otra cosa, o de otra ocasión. Fue precisamente en el 1521 cuando Lutero compareció ante la Dieta de Worms. Ese fue el nombre que se le concedió a una reunión que se llevó a cabo en esa ciudad, precisamente una ciudad alemana, donde Lutero fue entrevistado, fue confrontado acerca de escritos que él había hecho en el pasado reciente. Se le preguntó allí si él se retractaba, de manera que todo pudiera volver atrás. Y Lutero pidió 24 horas para pensar, orar, y volvió al día siguiente y concluyó diciendo que era imposible para él retractarse de lo que había escrito, porque eso no sería seguro y tampoco sería conforme a su conciencia. Por tanto, él terminó diciendo que su conciencia permanecía atada a la palabra de Dios. Entonces, la famosa frase sola escritura tiene que ver con el hecho de que solamente la palabra de Dios puede normar y puede atar la conciencia de manera universal de todos nosotros, de manera que permanece incuestionable y asimismo sigue siendo la corte de apelación última por medio de la cual deben ser juzgadas todas las cosas. ¿Por qué es relevante la reforma para nosotros hoy?
¿Por qué los pastores quieren que ustedes conozcan esta historia? ¿Por qué esto es importante? En primer lugar, este tema es relevante porque las diferencias entre el catolicismo romano y el cristianismo bíblico siguen siendo tan irreconciliables como en los días de la Reforma. La Reforma no ha terminado, hermanos.